Colombia acaba de hacer la compra militar más grande de su historia, pero realmente necesitábamos 17 aviones de guerra suecos que cuestan más de 16 billones de pesos. Esta es una apuesta por la defensa o por el gasto de nuestro país, por el gasto innecesario. ¿Estamos preparados para una carrera armamentista en la región o acabamos de hipotecar el futuro? Soy Armando Gamboa, Gamboa News. Por favor, te invito a suscribirte a mi canal, a compartir este video y por supuesto a comentar todas las preguntas que tengas hoy. Son 17 casas SAP Jazz 39 Gripen. Ahora me corrigen si lo dije bien mis invitados o no. Es una mezcla de 15 unidades neoplaza de combate y 2 de entrenamiento biplaza. La cifra, más de 16.5 billones de pesos colombianos, equivalentes a unos 4.300 millones de dólares pagaderos entre el 2026 y 2032, mientras también llega el pedido. Esta es la compra militar más cara en nuestra historia reciente. Estos aviones tienen una velocidad máxima de 2.500 kilómetros por hora aproximadamente, o sea, más de 2 veces de la velocidad del sonido, una altitud máxima de 52.000 pies, puede hacer misiones de interceptación, ataque aire-tierra, patrullaje, un gran reconocimiento, tiene una capacidad de operar desde carreteras y pistas cortas, con una autonomía de abastecimiento también de 6 a 8 horas continuas con tanques externos o reabastecimiento en vuelo. El costo estimado por hora de vuelo, escuchen bien, es más o menos 8.000 o 9.000 dólares. Eso sí, es más económicos que otros. ¿Quiénes son nuestros invitados de hoy para analizar este tema? Pues bueno, se los voy a comenzar a presentar. Están con nosotros y han sacado el espacio para conversar. El primero de ellos, ahí está, mi general retirado Guillermo León León, excomandante de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, presidente de ACORE y CONFECORE. Muchísimas gracias, general, por estar con nosotros. También está con nosotros el abogado Edgar Humberto Campos. Es profesor de geopolítica en los cursos de formación de oficiales profesionales de Reserva de la Fuerza Aérea Colombiana y hace parte de la Reserva de la Fuerza Aérea, donde además ostenta el grado de teniente coronel. Ambos, muchas gracias por conectarse hasta ahora. ¿Cómo están? Gracias, Armando. Un cordial saludo para usted y todos los internautas. Lo mismo para Edgar. Un gran abrazo y un placer estar con ustedes hablando de este tema tan importante y que acaba de suceder hace un par de días. Mi Sí, general, señores. pues un saludo muy especial para usted, Armando. Un saludo también para usted y para todos los internautas que a esta hora están en vivo con nosotros en Gamboa News. Bueno, empecemos, mi general. Y ahí vamos viendo cómo nos turnamos estas preguntas. ¿El modelo del avión lo dije bien cuando lo presenté? Sí, correcto. La fábrica es Saab, sueca, por supuesto, la misma que fabrica vehículos o fabricaba vehículos hace algún tiempo. El avión se llama el Gripen 39, que es el modelo que es el que está comprando Colombia. Así que está bien en cuanto a la referencia al nombre del avión. ¿Por qué estos aviones? ¿Por qué este modelo? ¿Por qué Colombia eligió estos y no otros, general? Bueno, hay varias razones, Armando. Yo creo lo primero es importante que los internautas conozcan que esta no es una necesidad de hoy o de hace 2 años o 3 años. Venimos desde el 2011, la Fuerza Aeroespacial Colombiana, en ese momento Fuerza Aérea, hablando de la necesidad del cambio de flota de los aviones CAFIR. Hay que entender que los aviones CAFIR llegaron en el año 80, aviones de segunda mano, y su tiempo de servicio ya está alrededor de los 50 años. Han sido modernizados en 2 ocasiones y ya no aguantaban continuar en servicio por un tema ya de obsolescencia, de dificultad para mantener la flota en alistamiento y la consecución de los repuestos. Sus costos eran muy altos para seguirlos sosteniendo. Así que yo creo que esto es importante que lo conozcan, que es una necesidad que se venía anunciando desde el año 2011 y donde los gobiernos de turno lo fueron aplazando, llevándonos a una condición muy precaria en los aviones. De hecho, ya salieron algunos aviones CAFIR de servicio, ya llevamos 2 o 3 aviones que se retiraron de línea por su obsolescencia, y lo que estábamos temiendo era que si no se hacía una contratación se iba a perder una capacidad, Armando. Y esto es importante entenderlo porque cuando uno habla de aviones o se habla en los medios de aviones,
todos se refieren a los aparatos que vuelan. No, realmente lo que se perdería es una capacidad. Y una capacidad es mucho más que los aviones. Estamos hablando de doctrina, equipamiento, infraestructura, de tácticas y procedimientos, entrenamiento, en fin, una cantidad de cosas que es lo que se refiere y por eso el ministro hablaba el viernes anterior y decía, estamos hablando de adquirir es una capacidad, no una adquisición de aviones y eso es importante tenerlo en cuenta. Estos aviones, ¿por qué? Porque creo que dentro de las opciones que se dieron desde el año 2011 que empezamos a hacer estos estudios, se determinaron al final que habían tres aviones que cumplían con los mínimos que pedía la Fuerza Aérea para poder cumplir su misión. Cualquiera de los tres hubiese sido. Los tres se presentaron al gobierno nacional y se tomó una decisión sobre uno de ellos, pero cualquiera de los tres hubieran cumplido. En este caso, que ya estamos hablando de los Gripen, podemos hablar de unos temas operativos, unos temas de mantenimiento y unos valores adicionales que venían con el avión que hicieron que la balanza se inclinara por estos aviones. Cuando General, hablamos perdón, de eso, esos otros aviones que usted me dice, ¿cuáles eran? Y me imagino, eran más costosos que los que se compraron actualmente. Armando, cuando empezamos el estudio, lo empezamos con 12 aviones en la época del año 2011. Se fue decantando a medida que pasaron los años, con los estudios que se fueron manteniendo actualizados cada vez que había cambio de gobierno, cambio de comandante de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, para llegar a la última etapa con tres aeronaves. Rafale, que es de origen francés, el F-16 que es de origen estadounidense, y los aviones Gripen, que son los aviones suecos. Inclusive, en la penúltima etapa se estaba hablando ya de los aviones, los Eurofighter, que son de Airbus, que son europeos. Desafortunadamente ellos no presentaron al final una propuesta final y quedamos con tres aviones sobre los cuales se tomó la decisión. Abogado, aquí le debo decir abogado o teniente coronel. No, aquí puede ser abogado, no estamos en uniforme y no representamos en este momento a la Fuerza Aeroespacial Colombiana. Es cierto, Que abogado, les dicen que que no se Colombia, pierden, ¿no? señor. Aunque dicen que los grados militares no se pierden y que es cortesía, por eso decimos a mi general, Claro. general. Sí, claro, es Así es. verdad. Al general le decimos general, entonces a usted le va a decir teniente coronel, porque además estamos en una conversación militar, estratégica. Sí, ve, ya no sé cómo decirles que hemos hablado tantas veces. Abogado teniente coronel, ¿es cierto que Colombia rechazó los F-16 por motivos políticos o técnicos? ¿Usted qué cree? Bueno, ese es el tema de la geopolítica. Decía mi general que este es un estudio que lleva muchísimos años, más de 10 años, y él como comandante que fue de en este momento la Fuerza Aérea Colombiana sabe todo lo que significa adquirir una plataforma de superioridad y defensa de la nación. Pero lo que hay que decir, Armando, es que una cosa son las políticas de gobierno y otras son las políticas de Estado. Y adquirir a de este tipo, así como adquirir buques de guerra o submarinos, etcétera, son políticas de Estado y no políticas de gobierno. Lo segundo es que, y para nadie es un secreto, que el gobierno actual, pues lastimosamente, ha tenido, digamos, algunas desavenencias con determinados gobiernos en el mundo. Eso significaba que el nivel de las negociaciones se cerrara muchísimo. En razón, ¿por qué? Porque es que es muy difícil encontrar un proveedor que te encuentre todo, o sea, que haga el avión desde cero. Si usted mira el Gripen, incluso el Gripen tiene componentes norteamericanos, por ejemplo, la turbina es General Electric y tiene algunos componentes israelíes en el manejo de su aviónica. Entonces, era muy complicada esa decisión de establecer tal o cual avión desde el punto de vista político, porque ya mi general explicó el punto de vista operativo. Entonces, aquí hay una negociación con muchísima filigrana. Recuerden que
Hace un año se nos había informado que los elegidos eran los aviones Rafale, que son franceses. Tuvimos aviones Mirage en la década de los 70, franceses, y parecía que volvíamos a tener esos aviones. Sin embargo, esa compra finalmente no se materializó. Entonces, Armando, aquí el tema es un giro geopolítico muy interesante, como lo ha dicho el presidente de la República. No se quiere depender de un solo gobierno para la hora de tener una plataforma como esta, que es para ni 2, ni 3, ni 4 años, sino que está proyectada por lo menos para los próximos 30 años. General, se habla de que esta fue la mayor compra militar que ha hecho Colombia en la historia del país. Son 17 aviones. Estamos hablando de billones de pesos. ¿Qué incluye exactamente la compra de estos aviones? Bueno, efectivamente esta es la mayor compra del presente siglo. Recordemos que, como lo mencionó Edgar, en la década de los 70 se compraron los aviones Mirage en el gobierno del doctor Misael Pastrana Borrero. Posteriormente, en los 80 se adquieren los aviones Kafir, que también posteriormente, en los años 90, se compra un lote adicional de los mismos aviones, pero todos venían de segunda, no eran aviones nuevos. En este caso, esta flota tan importante nos permite mantener una capacidad que se va a reflejar en las misiones, como usted lo dijo en la introducción, Armando, que bastante completa en cuanto a la variedad de misiones que puede cumplir este avión. Pero lo más importante es que vamos a tener elementos fundamentales para la defensa de nuestra soberanía, para la garantía de nuestra integridad territorial y para también mantener el orden interno. Y particularmente cuando hablamos de ello, hablamos del narcotráfico. En el año 2018 y en el año 2013 tuvimos la incursión de aviones rusos de inteligencia y un bombardero en un Tupolev en el año 2013 que ingresó a espacio aéreo colombiano. La forma de poder nosotros neutralizar una posible incursión fue con los aviones Kafir en ese momento. Hoy, al no tener la capacidad o porque entraron en obsolescencia, el alistamiento es muy bajo, nuestra defensa quedó muy limitada. Entonces vamos a tener aviones con muy buenas capacidades para poder, primero, modernizar la fuerza en el tema de doctrina y en el tema de cómo planear y realizar operaciones aéreas en las diferentes gamas que usted mencionó. Pero para la defensa de un país se compone de tres elementos fundamentales. Uno, el tema de los sensores, los que ven, los que logran detectar las otras aeronaves, que básicamente son los radares, que estos pueden ser fijos, móviles o en plataformas aéreas. La segunda es un centro de comando y control, que es el que recibe la información de los radares y reacciona para activar el sistema de defensa. Resulta que Colombia ha sido muy precario en los sistemas de defensa antiaérea. No hemos tenido realmente inversiones en sistemas de defensa antiaéreo y el único sistema de armas que tenemos para complementar el tercer elemento de la defensa aérea, que es el sistema de armas, han sido los aviones Kafir en su momento y ahora serán los aviones Gripen. Entonces, cuando se presenta la incursión de una aeronave intrusa en nuestro espacio aéreo, lo detectan nuestros radares, el centro de comando y control reacciona y pone en curso de interceptación a los aviones Gripen, que en esta ocasión serán o próximamente serán los que realicen este tipo de operaciones. ¿Qué ventajas tienen estos aviones? Primero, que su aviónica es de última generación, es decir, estamos comprando aviones nuevos, que tal vez mencionando lo que decía Edgar o complementando, los estadounidenses nunca presentaron una oferta de aviones nuevos F-16, siempre fueron bloques usados, lo cual no son garantía por los recursos que habría que hacer para modernizarlos. En el caso de las Gripen, son aviones nuevos que son los que hoy están haciendo las salidas para interceptar los aviones Sukhoi en el Mar del Norte cuando incursionan en espacios aéreos de otros países
a razón de la situación que se está presentando entre Ucrania y Rusia. Así que estos son aviones que se diseñaron para poder enfrentar la amenaza de estos Sukhoi, que precisamente también en la región tenemos en nuestro vecindario. Lo otro es que tienen una mayor autonomía. Usted lo mencionó, logran volar más tiempo, ir más lejos sin necesidad de un avión tanquero. Su tema de mantenimiento también es muy importante porque se puede hacer mantenimiento modular, no necesita parar o bajar todas las piezas, sino que es mucho más práctico y ágil y puede operar en pistas no preparadas o en carreteras, lo cual lo hace mucho más versátil para poder reaccionar. Bueno, es que se ven unos aviones bastante imponentes, yo creo que comparados con los Mirage de Colombia con los que todos hemos crecido, pues son unos aviones que definitivamente tienen como esa fuerza, esa capacidad con los que uno podría decirse, "Jue madre, me siento defendido, Protegido, me siento tranquilo, me siento protegido. seguro". Abogado teniente coronel, estos Gripen realmente, ya se ha hablado y lo acaba de decir mi general, pueden enfrentar los Sukhoi. Son aviones más modernos que los Sukhoi que tanto ha salido y han alardeado desde, recuerdo mucho, Chávez y ahora Maduro. Eso también se pensó, eso también se tuvo presente a la hora de la compra, mirando muy bien lo que los vecinos tenían y lo que podía quizás pasar en un futuro o no necesariamente. Armando, yo no estoy en la comisión de la Fuerza Aérea Colombiana encargada de la evaluación de los equipos, pero no tengo la menor duda que eso se miró. Mi general acaba de decir, es que en el vecindario tenemos Sukhoi. Y claro, cuando se miran temas de defensa, uno mira qué hay en el barrio. Y cuando uno mira lo que hay en el barrio, empieza a ver qué necesitaría yo para poder en el barrio tener cierta prestancia. Entonces, en el barrio tenemos de todo. En el barrio tenemos Sukhoi, en el barrio tenemos Gripen, en el barrio tenemos MiG-29 Fulcrum, en el barrio tenemos Kafir también, y una versión muy limitada de un Mirage que se hizo en Sudáfrica, que son los Cheetah. O sea, en el barrio hay de todo. Entendiendo como barrio, digamos, nuestro vecindario. Y también se mira algo, Armando, que son las hipótesis de guerra, que es uno de los temas que se estudia precisamente en la geopolítica. Es con podría ser la mayor probabilidad de conflicto. Entonces, en esas hipótesis de guerra, Colombia ha tenido dos hipótesis de guerra históricas presentes. La primera era Nicaragua. Y Nicaragua teníamos una hipótesis de guerra por el tema precisamente de el archipiélago. Esa situación del archipiélago, ya sabemos todos, se definió con sentencias de la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Ahí perdimos un área de mar, pero es una sentencia que no hemos podido ejecutar porque el artículo 101 de la Constitución Política de Colombia, que define los límites de la República, establece que los límites serán los que surjan o de tratados internacionales o de laudos arbitrales internacionales, no de sentencias de la Corte Internacional de Justicia. De hecho, Nicaragua nos demandó, la última demanda que presentó, por incumplimiento de la sentencia y se demostró que Colombia acataba la sentencia, pero que era necesario una negociación con ese país para poder definir precisamente esas áreas. Esta ha sido históricamente una hipótesis de guerra. Todo por un tema de límites. En este caso, San Andrés, Providencia, Santa Catalina y todos los fallos que tenemos ahí. La segunda hipótesis también tiene que ver con límites. La segunda hipótesis tiene que ver con Venezuela. En 1985 estuvimos muy cerca de conflicto bélico. Es el famoso incidente de la corbeta Caldas. Sin embargo, la historia nos cuenta que la corbeta Caldas fue cambiada a la medianoche por la corbeta Antioquia, que estaba, es así,
armada, permítanme el término, hasta los dientes con los modernos misiles Exocet, etcétera. Y de ello da cuenta un exministro de Obras Públicas, Jorge Vendec Olivella, en un libro que se llama La Corbeta Solitaria, que incluso nos muestra los mapas de la operación. Esa hipótesis de guerra tiene que ver con la delimitación de las aguas sobre el Golfo. Ellos lo llaman de Venezuela, nosotros lo llamamos de Coquibacoa. Y lo que pasa, Armando, es que la tesis venezolana es la tesis denominada de la costa seca. ¿Qué significa eso? Que Colombia llega hasta la playa y cuando usted pone un pie en el agua, eso ya es Venezuela. Entonces, con base en esas hipótesis de guerra, es que se entra a mirar qué hay en el vecindario para poder equilibrar la participación colombiana, que siempre ha tenido dentro de su doctrina militar algo, y es que Colombia nunca será país agresor. Eso es cierto. Fíjese que no está discutible el tema de la compra de estos aviones relacionados con los Mirage, porque creo que ya todos sabíamos y el riesgo que esto implica. Inclusive el actual presidente Gustavo Petro decía que le daba miedo que los pilotos utilizaran esos aviones. En el marco y en el contexto como estamos nosotros en este momento, tenemos conflictos internos con las FARC, con las disidencias de las FARC, con grupos del narcotráfico, minería ilegal. No somos un país que está en guerra con otro país, ¿cierto? ¿Era necesario invertir en ese tipo de aviones? ¿Pudieron ser aviones menos sofisticados, con menos armamento, por la posición estratégica que en este momento tiene Colombia, general? Bueno, esa es una muy buena pregunta, Armando, porque creo que muchos colombianos se la hacen y dicen, era necesario para la situación y el conflicto que tenemos ahora. De hecho, hay algunos columnistas y personas que se manifiestan en redes sociales, en algunos medios, mencionando que se debía más ver y mejor haber invertido en lo que se necesita para enfrentar, por ejemplo, lo que está pasando allá donde están ustedes ubicados en el suroccidente del país con la amenaza creciente de los drones, o en temas de movilidad helicoportada, en fin. Lo que sí podría uno decir es, mire, el tema es que la defensa del país es integral. No hay una sola línea, sino que es un complemento de diversas capacidades que se requieren para enfrentar las diversas también amenazas que hay. Y esto significa que no se puede uno dedicar solamente a una sin mirar el contexto. Entonces, claro, por supuesto que tenemos algunos temas operativos que requieren atención también, pero este tema de los aviones viene desde mucho tiempo atrás y vamos a perder una capacidad fundamental, Armando. Y quiero mencionar esto porque a veces no se dimensiona. Lograr construir la aviación de combate que hoy tenemos ha sido un proceso de aproximadamente 10 años de trabajo, de entrenamiento, de capacitación, de mejoramiento de los equipos para lograr nosotros estándares de la OTAN, que vale la pena mencionar, que seguramente hablaremos más adelante de la OTAN. Para llegar a esos estándares fue necesario inversión que hoy estaría en riesgo donde no se adquieran los equipos para poder suplir los aviones CAFIR. Volver a recuperar esas capacidades nos iba a costar tiempo, espacio y recursos que también habría que hacer en un futuro. Así que me parece que es oportuna la decisión. Por supuesto, entendemos que para los colombianos en este momento que ven lo que está pasando en el país pueden hacer referencia a que se requieren en otros aspectos, pero yo les diría, lo primero es que los equipos que se requieren para atender el conflicto interno se necesitan hoy. Estos aviones van a llegar en el año 28, es decir, se demoran 3 años y se van a empezar a pagar en 2 años, es decir, no van a afectar los recursos del Estado del día de hoy. Así que el Estado tiene que preocuparse también de mirar cómo empieza a invertir en otras necesidades de la fuerza pública, que es lo que se ha manifestado constantemente. Hay que mejorar las capacidades de la fuerza pública, pero también hay que entender
que la disuasión es importante mantenerla para evitar precisamente el que Colombia sea objeto de una acción que afecte su soberanía, su integridad territorial o su independencia. Otro elemento, Armando, estos aviones participan también de las operaciones de la situación de orden público interna. Los aviones CAFIR desarrollan operaciones de bombardeo. Por supuesto, gracias a la precisión de sus equipos, en complemento a otros equipos, operan y desarrollan operaciones en contra de estas organizaciones al margen de la ley y de manera permanente son un elemento fundamental contra el narcotráfico. ¿Por qué? Porque esos elementos son los que permiten que hoy las trazas que cruzan de manera irregular nuestro espacio aéreo sean mínimos. Les doy un dato simplemente para que lo tengan en cuenta. En el año 2003 cruzaban alrededor de 650, 670 trazas de aviones ilegales el espacio aéreo colombiano. ¿Con qué tareas? Narcotráfico, tráfico de armamento, tráfico de recursos y vuelos ilegales. En resumidas cuentas, movimientos ilegales. En la medida en que logramos nosotros mejorar los radares, ir integrando nuestro sistema de defensa, que incluía sensores, centro de comando y aeronaves, se fue logrando limpiar el cielo colombiano de esas trazas. Y para ello fue fundamental contar con aviones CAFIR porque el narcotráfico hoy en día utiliza aviones de alto desempeño, aviones jet, que vuelan más alto y más rápido, que no los alcanza un avión turbohélice como los Super Tucano. Así que aquí es fundamental entender que hay diferentes capas en las amenazas que hay que atender con toda la capacidad del Estado. Y por eso nuestra solicitud siempre de que se reemplazaran a tiempo los aviones CAFIR para poder evitar que algunas debilidades fueran aprovechadas por las organizaciones criminales o los grupos armados al margen de la ley. Entonces creo que fue oportuno y por supuesto habrá que seguir el Estado mirando cómo seguimos adquiriendo las otras capacidades para atender el conflicto interno que también lo van a hacer con los aviones Gripen cuando llegan. Esperemos que de aquí al 28 la situación en el país sea distinta, porque el tema del orden público en Colombia no da espera. Esto hay que atenderlo hoy y tendrán que ser con recursos para hoy, no como en el caso del Gripen que van a empezar a pagarse en 2 o 3 años. Entonces hay que atenderlos en ese sentido y habrá que mirar el tema de los drones, el tema de la movilidad táctica, el tema del equipo de capacidades para operaciones especiales, en fin, inteligencia, equipos electrónicos que hoy se requieren para atender la situación de orden público compleja que tenemos en el país. Escuchaba algo y comparaciones que se han hecho, pues Colombia es un país pequeño, usted ya también acaba de explicarlo basado en la pregunta anterior que le acabo de hacer. Cuando Colombia piensa en comprar, en invertir, piensa como una persona de clase media, puede ser. Podemos comparar los aviones Gripen con un Renault, mientras que hay otras capacidades como Mercedes-Benz. Colombia no va a poder aspirar a, digamos, a otro tipo de tecnología más avanzada porque además quizás no es necesario, abogado, teniente coronel. Pues Armando, usted ha hecho una muy buena analogía, el Mercedes-Benz al Renault. Mi general hablaba del Eurofighter Typhoon. Es un avión de superioridad aérea. Si la chequera fuera mía, pues yo hubiera comprado ese avión. El tema es, al otro día tendríamos para la gasolina y tendríamos para el mantenimiento y tendríamos para los repuestos. Entonces uno tiene que mirar una realidad y es que Colombia ha tenido siempre un presupuesto limitado para la defensa. Eso como punto número uno. Y como punto número dos, es que Colombia siempre ha tenido unas dinámicas políticas muy particulares en los temas de defensa y temas, digamos, de mega eventos. Pongamos un ejemplo. 1986 íbamos a ser sede del Mundial de Fútbol. Y el presidente de aquella época, Belisario Betancur, renunció al Mundial diciendo que ese dinero que nos íbamos a gastar
en la organización de ese evento, lo íbamos a utilizar mejor en hospitales y en escuelas. No se hizo el mundial, no se construyeron los tales hospitales ni las tales escuelas. Sucedía aquí exactamente lo mismo. En otros momentos históricos, con otros gobiernos, se planteaba que la compra de un avión de combate como esto era un desatino, era un despropósito, porque los niños de La Guajira estaban muriendo de sed, los niños del Chocó estaban muriendo de hambre, etcétera. Pero vuelvo y repito, las dinámicas políticas van cambiando y por eso dije que adquirir estos aviones no es una política de gobierno, sino política de Estado. Este gobierno va hasta el próximo 7 de agosto del 2026 a las 4 de la tarde. El nuevo gobierno tendrá su plan de 4 años, pero deberá continuar con las políticas de Estado que haya podido diseñar o este o gobiernos anteriores. Y adicionalmente, Armando, para finalizar este comentario, la Fuerza Aérea Colombiana ha sido muy juiciosa a la hora de seleccionar sus equipos de combate, sobre todo los supersónicos. Observe esto, los Mirage de los años 70 tienen ala delta, o sea que se parece como un triangulito equilátero. Luego vinieron los Kafir, que se diseñan con base en los Mirage. De hecho, ahí hay una historia de espionaje maravillosa, a quienes les gustan esas historias del Mossad, robándose los planos del Mirage, etc. Y los Gripen, así como los Rafale y como los Typhoon, también tienen ala delta. Otros aviones como el F-16, por ejemplo, tienen otro tipo de ala. Y eso significa que hay que aprender a volar ese tipo de ala, y mi general, que es piloto, lo sabe mejor que yo. Entonces, Colombia ha sido consecuente con esa línea. Esto es lo que tenemos, este es nuestro presupuesto, es el avión más económico en mantenimiento, es el avión más económico en tema de personal para el alistamiento, es el avión más económico en tema de costo del avión. Sin embargo, usted se va a encontrar, Armando, foros donde dicen, no, es que con esa plata hubiéramos comprado F-35. Empecemos. F-35 no nos lo van a vender. Es norteamericano y no nos lo van a vender. Segundo, ¿cuánto vale mantener un F-35? Sin embargo, nosotros compramos no solamente el avión, se compran los repuestos, se compra el entrenamiento de los pilotos, se compra armamento. Entonces no se puede decir que es que los aviones salieron más caros que tal o cual, porque técnicamente nosotros no sabemos qué dice el contrato. Vimos el viernes pasado que el señor presidente de la República en la Escuela Militar de Aviación, Marco Fidel Suárez, mostró que firmaron el contrato. ¿Qué dice el contrato? Pues ese es un tema de un secreto de Estado, porque claro, nuestros vecinos, si saben que yo compré A, B, C, pues él va a comprar C, D, F, así de sencillo. Esta pregunta se la quiero hacer a los dos. Esta decisión también en estos momentos podría interpretarse, en estos momentos, ya sabemos que esto se viene tramitando hace tiempo, como un mensaje político a Estados Unidos, quizás a Israel con las tensiones que hay actualmente dentro del bloque occidental. Esto significa que Colombia mira más hacia ese lado, precisamente rigiéndose por los estándares de la OTAN. ¿Qué piensan ustedes? Bueno, Armando, lo primero que le diría a usted, los estándares de la OTAN son también los estándares de los Estados Unidos. Es decir, ahí no hay diferencia. Colombia ha empezado desde el año 2013 a prepararse para llegar a esos estándares. De hecho, nos llevó alrededor de 2 años para poder llegar y participar nosotros en el ejercicio Red Flag, o sea, bandera roja, que se cumple en los Estados Unidos, donde reúnen las mejores aviaciones de combate del mundo. Y después de eso volvimos a participar. Los resultados fueron espectaculares y que nos deben llenar de orgullo a los colombianos, porque el concepto de los países que participaron y particularmente los Estados Unidos fue de que en Colombia teníamos una aviación de combate de primer nivel, de que nuestros pilotos tenían muy buen entrenamiento y estaban en los estándares
de la aviación mundial, solamente tal vez quedados en el tema de la tecnología de los aviones CAFIR, pero por entrenamiento estábamos muy bien. En el año 2018, recordemos que nos vinculamos a la OTAN como socios globales el 31 de mayo, en el gobierno del presidente anterior. Y esto nos permitió a nosotros estandarizar y llegar a unos procedimientos que son reconocidos internacionalmente. Aquí, el ser miembro de la OTAN nos permite a nosotros entrar en programas de cooperación en temas de seguridad y de defensa. Igualmente en cooperación técnica y profesional, en estandarización de operaciones y estandarización de entrenamiento, así como de calidad. Todo eso permitió no solamente que la Fuerza Aérea, sino que las fuerzas militares subieran a estándares internacionales de primer orden. El Gripen es un avión que hoy está dentro de la OTAN. Suecia es parte de la OTAN, así como el Eurofighter, perdón, es parte de la OTAN también, o el Rafale de Francia, así como el F-16. Es decir, aquí los equipos que hemos hablado, todos están dentro de la estandarización de procedimientos de la OTAN y los estándares de la aviación de combate más alto del mundo. Estas decisiones para mí tienen, si bien tienen una connotación y no podemos dejarla de lado, pueden tener una connotación política. En el caso institucional, como se ha mencionado, cualquiera de los tres aviones que llegaron al final hubieran cumplido con los mínimos. Para mí la decisión se inclina por unos temas que van, uno, en el tema del costo del avión. Es el avión más barato, 110 millones de dólares cuesta cada uno de estos aviones. Segundo, el tema de financiación que se dio por parte de la fábrica para tener todo un periodo de tiempo muerto, es decir, que no se pagan los aviones, que creo, si no estoy mal, es 2 o 3 años. Y el otro tema fue el tema del offset, es decir, la compensación que da el gobierno y la fábrica por haber comprado elementos o equipos de defensa. Yo creo que esos tres fueron fundamentales al final para tomar una decisión, aparte de que, como lo mencioné anteriormente, los Estados Unidos nunca presentaron una propuesta de aviones nuevos. Y el Rafale era un avión mucho más costoso, como decía Edgar, era como andar en un Rolls Royce cuando el país no tenía esas capacidades. Yo creo que hoy el Gripen es un avión que se está posicionando de manera interesante por su costo-beneficio. Los mismos brasileros hoy están pensando en ampliar la compra de los 36 aviones a 36 aviones más. Y en Europa se ha ido ampliando la adquisición de la flota por otros países que muestran que es un avión que rentablemente es importante y valioso de analizar teniendo en cuenta que cumple una diversidad de funciones que lo hacen apropiado para atender las necesidades de las fuerzas aéreas de algunas partes del mundo. Armando, con respecto a lo que usted pregunta, y me uno Perdón, a lo que quería dice, comentarle algo, pues claramente Estados Unidos no, pues, no es OTAN, pero digamos que me refería a que OTAN no es solamente Estados Unidos, y yo creo que aquí lo interesante es que Colombia eligió a Suecia también, a otro país que hace parte de la OTAN para adquirir esos aviones, y eso también pues busca mantener tecnología occidental sin depender exclusivamente de Washington, que es lo que uno creería que todo hay que comprárselo pues a Estados Unidos. Digamos que ese era mi comentario. Sí, y una cosa, Armando, mire, hay un tema que vale la pena tenerlo en cuenta de lo que ha sido las experiencias anteriores. Nosotros en los años 90, perdón, primera década del 2000, tuvimos una restricción para comprar armamento. Por temas de derechos humanos, no nos estaban vendiendo las bombas, las MK-82, la MK-81, las 82 que son las que más utilizamos en operaciones contra los grupos al margen de la ley a nivel interno. Nos tocó empezar en Indumil a buscar la tecnología para fabricarlas. Y hoy Colombia exporta bombas a otros países, nos compran bombas. ¿Cuál fue la experiencia? En temas de defensa,
siempre lo ideal es ser un país autárquico, es decir, autosuficiente. ¿Por qué? Porque dependiendo del tipo de conflicto que uno tenga o la situación, podemos recibir restricciones de los proveedores que nos dejarían sin la capacidad de adquirir repuestos, armamento que se requiere para la defensa. Eso fue un gran aprendizaje. En el tema de la OTAN, tanto los Estados Unidos como los países de Europa hacen parte de la OTAN. Nosotros tenemos hoy el orgullo de ser o de haber sido incluidos como socios globales de la OTAN, lo cual nos permite una condición especial de estandarización. Nosotros, por ejemplo, hoy asistimos a ejercicios no solamente en Estados Unidos, sino también en Europa o en otros países donde al estar certificados dentro de esos estándares nos permite operar con aviones de combate o aviones tanqueros o de transporte o de helicópteros de otros países que son miembros de esta organización, que son los que tienen ese alto estándar. Así que usted lo dijo, lo que dijo es cierto, es mencionar que este tema de la OTAN nos permite a nosotros estar en un círculo muy importante que nos permite mantenernos entrenados. Y lo mencionó, para nosotros siempre ha sido un análisis cuando mira uno los equipos disponibles, el poder mantener una doctrina occidental, porque es más difícil cambiar a una tecnología de otro bloque, a una doctrina de otro bloque, cuando lo que hemos ido acumulando y creciendo en la tecnología y en la doctrina occidental. Abogado, usted iba a decir algo, lo interrumpí. Sí, Armando, con respecto a lo que dice mi general y la pregunta que usted plantea sobre si este era un mensaje político, etcétera, lo del mensaje político es una interpretación precisamente de los políticos. Los políticos hacen miradas particulares a los gestos de los mandatarios de diferentes países del mundo. Pero lo que hay que mirar es que más allá de la política, aquí se mira es un tema importante y es el tema de la defensa, pero también de nuestro presupuesto. Recordemos que esta es una negociación gobierno a gobierno. O sea, nosotros no le estamos pagando directamente a Saab. A quien le paga a Saab es el gobierno de Suecia. Nosotros negociamos con el gobierno de Suecia y los bancos suecos dan la financiación. Entonces, esas negociaciones gobierno a gobierno son distintas que la negociación con el proveedor de manera directa. Y lo otro, como muy bien lo dice mi general, es que obviamente tenemos una doctrina de muchísimos años, somos parte de la OTAN como un socio global, lo que nos permite actuar e interoperar con ellos en diferentes actividades. No está muy claro, eso sí, qué significa ser socio global, porque la OTAN, en uno de sus artículos del tratado, establece que un ataque a un miembro de la OTAN se entenderá como un ataque a toda la alianza. Sin embargo, lo cierto es que estamos en ese club, que es un club de unas altísimas prácticas militares y no todos los países del mundo hacen parte de él. Y adicionalmente, volviendo al tema del Gripen, el Gripen se está volviendo relativamente popular entre aquellos estados que no tienen un gran presupuesto. Por ejemplo, en Europa, la República Checa, Hungría, están utilizando el Gripen, pues son países que no son como hablar de Alemania o hablar de Francia, que tienen una gran capacidad de recursos. Y el Gripen se está perfilando también para equipar en un momento determinado a Ucrania y todos sabemos en qué situación se encuentra Ucrania en este momento. El riesgo estratégico, ¿cuál hubiera sido si Colombia no reemplazaba esos CAFIR ya, general? Bueno, ahí quedábamos nosotros con vulnerabilidades porque la entrada en obsolescencia es inevitable de los aviones CAFIR, máxime cuando hay una ruptura de relaciones por parte del actual gobierno con el gobierno de Israel. Hoy la flota de CAFIR se sostiene porque ya había un contrato previamente firmado para mantener los temas de flujo de repuestos y tareas de mantenimiento. O sea, estaba garantizado por un año durante el 2025. Sin embargo, había incertidumbre para la continuidad
y el mantenimiento de la flota. Esto adicional a que los aviones van a seguir entrando poco a poco en obsolescencia y se van a ir retirando del servicio. El haber logrado firmar este contrato nos va a permitir que pueda haber un traslape de la flota, es decir, mientras salen los Cafir, empezarán a llegar los aviones Gripen. Si no se hubiera dado este contrato, íbamos a tener un bache, un gap entre la salida de los Cafir y la llegada de los aviones que se determinaran en su momento. Y eso haría que se perdiera, en primer lugar, la capacidad de la aviación de alto rendimiento de combate, que es fundamental para la defensa del país, para garantizar la soberanía, la independencia y la integridad territorial. Pero además, quedaríamos con una alta vulnerabilidad en el tema de la defensa aérea, ya que estos equipos que son fundamentales como disuasión y para realizar operaciones contra el narcotráfico en el momento que se requirieran, se pudiera tener esa facilidad, lo que iba a hacer era permitir de nuevo que el narcotráfico utilizara el espacio aéreo colombiano en ese bache o en ese vacío que se iba a dejar para utilizar el traslado de la droga directamente desde territorio colombiano y no como pasa ahora de utilizar GoFast o trasladarlo vía terrestre a Venezuela para desde allí movilizarlo con aeronaves hacia Centroamérica y el Caribe. Y un tercer elemento, que perderíamos capacidades para poder seguir enfrentando si de aquí a esa fecha nosotros seguíamos en la condición de afectación del orden público interno. Estos aviones Cafir, como lo hemos mencionado, han realizado operaciones espectaculares, inclusive con el uso de refueling, para impactar a estos grupos armados al margen de la ley en operaciones que han sido icónicas por la forma en que se ha utilizado los principios del poder aéreo, como es la versatilidad, la flexibilidad y la velocidad. Todos estos elementos se verían perdidos, se verían frustrados al no tener continuidad, y lo que nos veríamos abocados en un futuro es a mayores costos para volver a adquirir la capacidad del avión de los equipos de combate de alto rendimiento. Yo creo que esta ha sido una conversación sensata porque, claro, es el imaginario de los colombianos del común como yo, que, bueno, realmente valía la pena ese gasto, no podríamos gastarnos esa plata en otra cosa, si eran los aviones necesarios, no era netamente un tema político, y venirle a contar aquí, conectarse a esta hora de la noche con ese conocimiento que ustedes tienen, pues creo que nos deja más entendidos de las necesidades que tenía Colombia de renovar su flota, y queda uno también tranquilo de ese avión, de esa flota que se compra, teniendo presente pues los gastos, las necesidades que tiene nuestro país y por supuesto las posibilidades de mantenimiento y todo lo que eso requiere. Comentarios finales ya para ir cerrando, llevamos 48 minutos conversando. Abogado Teniente Coronel Edgar Humberto. Pues Armando, con respecto a la pregunta que usted hizo, yo le quiero poner esta analogía de qué hubiera pasado si nos hubiéramos quedado sin los Cafir en tierra. Eso sería tanto como que la alarma de su casa se dañara. Significa que cualquiera podría entrar a su casa. Ese era el riesgo tan grande. Y ahí tenemos que hacer un gran reconocimiento al personal de oficiales y suboficiales de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, que han estirado hasta donde más han podido la vida útil de esos aviones, porque realmente no dan más. Como lo dijo mi general, ya hay varios que se encuentran en tierra. De hecho, ya en la Escuela Militar de Aviación hay uno como un elemento de museo. Entonces, se ha hecho con el recurso que tenemos, el recurso humano, el talento humano y el presupuesto que tenemos, lo máximo posible para que la soberanía de nuestro país se mantenga protegida. Es que ese hecho, el que habló mi general hace unos minutos, al inicio de esta conversación a la que usted amablemente nos invitó sobre los Tupolev que entraron por La Guajira, es un hecho muy delicado.
y muy delicado por lo que significa para el país tener unos aviones supersónicos, Tupolev, bombarderos, también de inteligencia, que estaban entrando a Colombia y haber desplazado un elemento de aviones de Kafir que obligó a ese Tupolev desviarse hacia el norte para luego tomar el Caribe y salir hacia el oeste, significa lo importante que es tener esa aviación estratégica lista para lo que se requiera. De no haber tenido los Kafir en el momento, ¿qué hubiera pasado con esos Tupolev? Pues habrían pasado, seguirían pasando las aeronaves del narcotráfico. Esto sería pues una frontera muy porosa. General, ¿algún comentario final? Sí, gracias, Armando, no sin antes agradecer también la invitación a este espacio y poder explicar a los colombianos esta decisión que para algunos podría ser incomprensible. Pero quisiera mencionar lo siguiente. Al finalizar el gobierno del presidente Duque, estuvimos a punto de firmar el contrato para la adquisición de los aviones. En esa época la inclinación era por los F-16, dado los costos que estaban ofreciendo de los aviones de segunda, no eran nuevos, pero que eran a un precio más bajo y obviamente para ese gobierno significaba una muy buena oportunidad. Los estudios posteriores cambiaron y hoy estamos hablando de los aviones Gripen. Pero lo importante allí es que el actual presidente en esa época mencionó y de alguna manera reaccionó ante la intención de la compra, diciendo que él no aceptaba la compra, no estaba de acuerdo y que una vez él llegara o asumiera las funciones, estaría devolviendo los aviones. Toda esta situación que se vivió en su momento, llevó a que no se hiciera la compra. El presidente Duque al final, ya por el tiempo y la premura, no se alcanzó a firmar el contrato. Pero lo cierto es que el actual presidente, una vez llega y asume la presidencia de la República, en un momento, meses después, es invitado por el comandante de la Fuerza Aeroespacial Colombiana a visitar la base aérea de Palanquero. Y allí tuvo la oportunidad de volar en un avión Kafir y tuvieron la oportunidad de mostrarle las capacidades, pero también de una forma clara y transparente le mostraron las limitaciones que ya estaban agobiando a este equipo, las limitaciones para poder cumplir la misión. Después de esos eventos, es que uno ve cómo el gobierno cambia de posición y empieza a impulsar la necesidad de los aviones porque lo pudo evidenciar de manera personal. Ya no Se era asustó el tema personalmente. político, exactamente, no era el tema de la política, el fragor de la política, sino era la realidad y la responsabilidad como comandante y jefe de la fuerza pública colombiana y la responsabilidad que él tiene con la defensa para mantener la soberanía y la integridad territorial. Entonces, eso muestra realmente cómo una persona que antes de alguna manera cuestionaba la compra de los aviones, después se dio cuenta de una realidad y la necesidad sentida de hacerlo. Inclusive él mismo lo menciona. Me escribían las esposas de los pilotos pidiéndome que cambiara el equipo porque corrían riesgo los pilotos y ellas estaban atemorizadas por los temas de seguridad que presentaba ya este equipo. Entonces, creo que es un elemento importante para tener en cuenta. Y yo diría que esto nos pasa a nosotros como cuando compramos los seguros. Muchas veces nos negamos a comprar el seguro del carro, el seguro de la casa, hasta que un día pasa la desgracia y el que tiene seguro, pues tiene cómo recuperarla. El que no tiene seguro la pierde. Yo creo que los aviones es algo así. Aquí es importante entender que para la seguridad externa, los aviones son un elemento disuasivo, creíble y necesario. Si uno no tiene esto, es como mencionaba Edgar con el vecindario, si el vecino sabe que usted no tiene con qué responder, más expuesto está a que sea amenazado y que esa amenaza se convierta en una realidad. Mientras uno tenga cómo responder, van a pensarlo dos veces para poder hacer intrusiones a nuestro espacio aéreo o intentar hacernos daño con los medios que dispongan las diferentes amenazas. Faltó visión y voluntad de presidentes anteriores.
Yo creo que eran los momentos políticos, Armando. Es que Colombia vivió unos momentos muy complejos. Yo creo que empecemos por este tema. Nosotros estamos hablando del 2011, época del presidente Santos. El presidente Santos se sumergió en un proceso de paz. Y yo creo que él también en temas políticos, supongo por los cálculos políticos, no vio nunca o no vio factible o presentable hablar de un proceso de paz y al mismo tiempo estar equipando con armamento la fuerza pública. Yo creo que un tema de negociación lo llevó a postergar esa decisión porque los recursos se necesitaban era para apoyar todo lo que iba a quedar en esos acuerdos o esos convenios que se llevaron con las FARC. Entonces, claro, para él eso se le volvió un tema de manejo político que había que darle en la situación. Después viene el presidente Duque y a él se le presenta el tema también de la pandemia, que obviamente implicó grandes esfuerzos económicos, endeudamiento, y de pronto también desde su visión era un tema muy complejo de venderle a la opinión pública la compra de armamento costoso, porque la aviación de alto rendimiento es costosa, en una situación tan precaria y apenas saliendo de la pandemia. Y adicional vino el tema de elecciones y la presión de la oposición en estos temas después del estallido social, hacía muy complejo también de pronto tomar esa decisión. Así que creo que son momentos coyunturales que a veces afectan una decisión y por eso yo creo, Armando, y tal vez sería, gracias por recordarme eso, yo creo que en el tema de seguridad y defensa, estos temas no deberían ser parte de los debates políticos, buscando lograr ventajas en las campañas. El tema de El seguridad y pretexto. defensa es muy serio y independiente del color político del partido, debería haber acuerdos para entender que es una prioridad que debe mantener al país en unión para poder tomar decisiones en procura de garantizar su supervivencia. Pues general, muchísimas gracias, general retirado Guillermo León, León, excomandante de la Fuerza Aeroespacial Colombiana y presidente de ACORE y Confecore. Gracias por conversar con nosotros. Yo creo que su explicación es muy precisa y muy exacta y muy sensata, como se los decía ahora. Abogado Teniente Coronel, muchas gracias. No, muchas gracias a usted, Armando, por su deferencia. Yo solamente quería decir un punto final con respecto a algo que decía mi general, de esa situación, gobierno de Santos, gobierno de Duque, pandemia, proceso de paz, estallido social. Estos aviones se compraron en el momento en que tenían que comprarse. Digamos que buscar ese espacio perfecto es imposible. La política siempre tendrá unas dinámicas particulares. Esto es como cuando usted encuentra el amor de su vida, aparece y hay que aprovechar ese instante. Pues aquí toda la dinámica política se daba para que pudiéramos adquirir los aviones, incluso con un actor político que en el pasado estuvo en contra de la compra. Pero como muy bien lo describió mi general León, esa visita a la base aérea de Palanquero fue muy importante para sensibilizarlo. Yo me atrevería a decir algo. Yo creo que esa visita fue calculada por parte precisamente de los señores generales de la Fuerza Aérea Colombiana, calculada en el buen sentido de la palabra. O sea, venga, contémosle al presidente de primera mano qué es lo que tenemos. No todos los presidentes, Armando, han tenido la oportunidad de volar en los aviones de combate supersónicos. Si usted visita algún día la base de Palanquero y el escuadrón de pilotos del 111, va a encontrar los parches que han utilizado históricamente los pilotos. Y ahí van a encontrar el parche del presidente Petro, seguramente, como está también el parche, si mal no recuerdo, que es el del presidente Santos y por allá Pastrana, etcétera. O sea, yo creo que ahí también hubo un cálculo estratégico de la cúpula de generales de la Fuerza Aeroespacial Colombiana para sensibilizar al señor presidente y bueno, se logró. Bueno, muchísimas gracias a ambos. Ya se pueden ir a descansar. Les agradezco esta conversación. Como en todas entrevistas, quisiera uno preguntar más, saber más, pero creo que hablamos lo importante. Si en algún momento se llega a suscitar
otro debate, otra intención, pues los estaré buscando para que conversemos nuevamente. Muchísimas gracias. Gracias a usted, Armando. Gracias a usted, Armando, y a Edgar. Gracias y una feliz tarde. Bueno, estamos hablando de los aviones que acaba de comprar nuestro país, 17 Gripen adquiridos, 15 monoplaza, 2 biplaza que serán entregados después de 2 años, una inversión total que hizo Colombia de 16.5 billones de pesos colombianos y que tiene un fin específico, reemplazar a los kafir israelíes con más de 30 años, que ya sabemos que han sido actualizados y que están en una etapa de obsolescencia. Me dejaron pensando con la pregunta, con la palabra. Estábamos con muchas cosas todavía por definir, muchas cosas por hablar. Los invito, por favor, a suscribirse al canal, a darle me gusta al video y que por favor me compartan todas esas preguntas y esos temas que nosotros podamos trabajar, podamos analizar y podamos discutir las noches aquí. Por favor, suscríbanse. Muchísimas gracias. Estoy manejando yo mismo esta transmisión. Disculpen algunas imprecisiones, algunas cosas, pero son gajes del oficio. Gracias y buenas noches. Por favor, suscríbanse al canal.